Analizar la atención de la violencia desde puntos de vista innovadores es el nuevo reto para las instituciones. Las juventudes e infancias están empujando la tendencia de atender con nuevos enfoques sus necesidades. El futuro está aquí y hay que atender a la comunidad que estuvo expuesta a una violencia crónica, desde sus emociones y sus espacios públicos. Bienvenidos a Mujeres Plenas, el podcast. Iniciamos. Muy buen día. Gracias, Rafa Limones, por estar el día de hoy en este podcast de Mujeres Fuertes. Quiero compartirles quién nos acompaña el día de hoy, que para mí es un gran lujo, un gran honor. Rafa es amigo de largo tiempo, pero además yo soy súper admiradora de todo su trabajo. Él es licenciado en Criminología por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría con especialidad en violencia de la Facultad de Psicología de la misma universidad, con estudios de psicología social y fotobiografías. Es especialista en el diseño de programas basados en evidencia dentro de los sistemas de prevención de la violencia y la delincuencia, terapeuta de grupos de reeducación para hombres violentos con componentes de terapia cognitivo-conductual y perspectiva de género. Coordina Supera Joven en Supera AC, donde también se ha sido responsable de la implementación de Jóvenes por la Equidad, Nuevas Masculinidades. Rafa para mí es un maestro en el tema de las nuevas masculinidades. Supera es una organización maravillosa que nos ha brindado, en mi persona, seguro que brinda bastantes más, pero que nos ha brindado grandes enseñanzas que se han logrado permear en la capacidad instalada de las instituciones, como es todo el trabajo con mujeres jóvenes y embarazo temprano y todo este tema tan amplio, tan interesante que tiene que ver con resolver los fenómenos de la violencia desde sus causas y trabajar con unas nuevas masculinidades desde el término que acuñaron y empezaron a utilizar ellos aquí en Nuevo León hasta lo que nosotros llamamos hoy en esta secretaría masculinidades positivas. Uh-huh. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener un súper recorrido bien interesante en todo lo que ha sucedido en este tiempo en Nuevo León y sobre todo las necesidades que tenemos el día de hoy de utilizar estos temas desde un punto de vista actualizado, desde un punto de vista que sea eficiente para que logremos los mayores resultados posibles cuando nos encontramos en una circunstancia de alerta de violencia de género y en donde tanto tiempo de políticas públicas de atención a la violencia de género no han logrado contener el fenómeno y ha venido acrecentándose. Claro. Gracias por estar aquí, Rafa. Es un placer, muchas gracias para nosotros, para mí, para todos y todas. Y particularmente pues compartir este espacio y agradecerte la invitación y muchas gracias. Te quiero poner un contexto porque aunque este programa se difunde más allá, está basado bajo la realidad de Apodaca y la verdad es que el análisis de este espacio, que es el segundo municipio más grande de Nuevo León, permite hacer cosas que realmente son replicables en otros espacios, en otros contextos, sobre todo urbanos, que son tan parecidos aquí en el área metropolitana de Nuevo León o en otros espacios de México o de otra parte. Nosotros en Apodaca tenemos un ultracrecimiento del 2010 al 2020. Crecimos un 24.5% de acuerdo a los datos del INEGI. Somos una de las ciudades más jóvenes, con la población más joven. Y tenemos las mismas incidencias que tienen otras ciudades del área metropolitana en temas que son complicados y debemos atender. Pero aquí tienen la característica que inician de una edad más temprana que la media. Entonces, cuando hablamos de adicciones o cuando hablamos de violencia sexual o cuando hablamos de violencia digital, nos encontramos, o mitificación del amor romántico o algunos fenómenos que son muy importantes de atender, nos encontramos que inician en etapas más jóvenes, ¿no? Uh-huh. que en la media. Y creo que eso implica un enfoque especializado y además es un área en la que tú has trabajado. Y quisiera que empezáramos a platicar un poco desde el contexto de la violencia, sobre todo la violencia urbana, y la correlación que tiene con la transformación de las masculinidades. Y bueno, pues ahí ya le ponemos
el toque de la perspectiva de juventud. Muy bien, claro que sí. Es un grandioso punto de partida, como reflexionar sobre una Apodaca que a lo mejor conocí en el 2004, 2007, que estuve trabajando en el estado, en centros comunitarios, y una Apodaca que ahora es totalmente innovador, o sea, muy innovador. Con esto de la innovación no lo hablo únicamente en temas de infraestructura o de tecnología o de inversiones, sino innovación en proyectos y programas que están ligados específicamente a la población de Apodaca, o sea, en este caso a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes. Y en este sentido, también Apodaca, como todo el área metropolitana, se ha enfrentado a situaciones muy difíciles con temas de violencia y que nos retoma pues aquellos tiempos en los que en el 2010, 2009, 2011 el estado estaba en una zona muy crítica y cómo hay una situación que se va transfigurando si hablamos en los episodios del comportamiento, es decir, cómo eso fue un antes y un después para México, para Nuevo León, para cada uno de los municipios. Y si lo hablamos ahora por cuadras, para cada una de las cuadras en las colonias en las que yo vivo o vivimos, ¿no? A todos nos tocó primero ver qué pasaba en la televisión a nivel nacional. Después nos tocó ver qué pasaba en el estado. Después nos tocó ver qué pasaba en mi municipio. Y después me tocó ver qué pasaba en mi cuadra. O sea, fue algo que se fue diseminando y que de una u otra forma los estados no nos preparamos para ese futuro. El futuro que ya fue, el ahora. Pero sí hay una parte de innovación, a eso voy, que estamos generando esa adversidad con procesos de resiliencia muy fuertes en las comunidades. Y hablo, bueno, desde tu experiencia, desde lo que se está haciendo ahora en Apodaca y de lo que se está generando con procesos de innovación centrados en una inversión de la comunidad, del capital, de la persona, etcétera, ¿no? Y a lo que voy con esto es con este punto inicial tuyo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues hubo una violencia directa muy fuerte en cada una de las casas. Una violencia que a los niños, niñas, ahora jóvenes, les tocó vivir, presenciar. A las mujeres, a los hombres, al vecindario. Hubo una violencia crónica que está inmersa y expuesta en los parques, en las comunidades, que de pronto los parques no eran de nadie. Hoy vemos que los parques son de la comunidad, está en la comunidad. Esta violencia crónica tiene un efecto también en los lazos emotivos de la comunidad. Por una parte, pues nadie nos hablábamos o teníamos miedo a sonreír. Digo, yo todavía a veces sonrío en cualquier lugar a las personas y sacan de onda porque sonrío. Hay que sonreír, ¿no? Porque lo perdimos. O sea, perdimos eso hace 10 años. Perdimos sonreír, perdimos sentirnos a gusto, seguros. Perdimos ir a un parque, ahora ya estamos en los parques. Pero también la parte estructural, en donde perdimos cómo ir revisando y analizando el replanteamiento del cambio comportamental en las personas. Es decir, pareciera que hace 3 años o hace 4 años tratábamos a las personas o a las víctimas o a los agresores como si nunca hubiera habido un proceso de guerra del crimen organizado. Es decir, ¿qué efecto vivieron los jóvenes ahora cuando eran niños? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué generamos? Y entonces las estructuras de pronto están como en un desfase. La parte de la violencia crónica que vive una colonia, que se está remediando. O sea, ahorita hablábamos del tema de fotografía, hablábamos del tema de comunidad, de esta parte de pacto, pues es un efecto también para remediar la violencia crónica. Pero ¿qué pasa con la violencia directa que se viven en las casas? Que aún se viven. Pues es la parte que están trabajando también en esta área, ¿no? El tema de las mujeres, las juventudes, los hombres, la masculinidad, la violencia misma. Y la estructura, la parte estructural, cómo se tiene que replantear y reconfigurar las instituciones para atender estos nuevos problemas, que ya no solamente es el tema de la violencia, vienen otros problemas que estamos ya preparando
como sociedad y no estamos siendo conscientes como derivado de estos procesos. Y aquí la pregunta de innovación. O sea, ¿cómo queremos que sea mi municipio, mi ciudad, a nosotros que nos corresponde trabajar con la comunidad dentro de 10 años? ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Y creo que este es un punto de partida de tu pregunta, la perspectiva de juventud. Si bien vemos que en un municipio en el que la mayor parte son jóvenes, que es el municipio el segundo más grande, es una forma también de anticipar un daño, anticipar una situación de riesgo con programas basados en perspectiva de género, en perspectiva de juventud, y que la perspectiva de juventud en los municipios tendría que ir diseminada en todas las áreas. Una particular es la parte policial. Una particular es la parte de las atenciones que se dan. No solamente las jóvenes, o no solamente las adultas, las mujeres o los hombres viven o experimentan situaciones de violencia. También los adolescentes, también las juventudes. Pero no hay una situación en donde no hay una acción que vaya focalizada a ellas. Porque de pronto pensamos que son niñas o no son niñas. Que era la reflexión que teníamos en aquel foro, pues ambos en la mesa, ¿no? Pues sí, son niñas, pero viven una situación de riesgo grave. Sí. Y si yo voy a una institución, lo primero que me pueden preguntar es, pues, ¿por qué te embarazaste? Pues, ¿por qué no la dejas? Ya de esta parte adultocéntrica, ¿no? De la mamá que regaña, en lugar de replantear, bueno, ¿qué necesita ella y qué está pasando con ella? ¿Y qué pasa en su comunidad? ¿Y qué pasa con todo el contexto? Y me voy otra vez al tema crónico, directo, estructural. Y la indispensable forma de atender los fenómenos o las circunstancias, que es desde sus causas. Exacto. Si no ubicas la causa y si no resuelves la causa, todos los síntomas que están ahí, todo lo que se está presentando, que es lo que tú pretendes eliminar porque es lo que te molesta o es lo que llama la atención, lo que te señala, en realidad no son más que consecuencias que te pueden llegar a conclusiones equivocadas. Exacto. Cuando tú ubicas la causa del problema y lo empiezas a atender, no solo todo se resuelve, sino que estás atendiendo el único punto que sí es cierto. Lo demás puede ser inexacto. Y te quiero ahondar un poco, me llevó mucho a este momento de la vida del mundo, ¿verdad? Pero en este caso volvemos otra vez de la sociedad de Apodaca, de las juventudes que están aquí. ¿Cómo no esperábamos jamás enfrentarnos a una circunstancia como fue la pandemia? También tienen lo que no tuvo ninguna otra generación en la vida, esta necesidad de convivir 24/7 con su familia, esta circunstancia que les impidió generar mayores lazos, complicidades, experiencias en el patio de una escuela, en la vida cotidiana con personas de su edad, en las que se generan este espacio de inicio de autonomía, de individualidad. Y bueno, pues esta generación a la que no le estamos volteando a ver de la manera adecuada, le han pasado cosas que en el mundo no le habían sucedido a ninguna otra generación y que tenemos que estar atendiendo precisamente desde el punto de vista que no es lo mismo lo que vivió en la pandemia una persona adulta que lo que vivió las infancias o lo que vivieron las juventudes. Exacto. Voy a retomar desde el tema de perspectiva de juventud. La pandemia tiene un efecto directo en las creencias, directamente en el comportamiento. O sea, es decir, cómo se modificaron o cómo se generaron esos lazos emotivos entre ellos, entre la población, que de un día a otro, justo en estas fechas para el 2020, en marzo dijeron, ya no hay escuela, todo va a ser en línea. No hay trabajo, todo va a ser en línea. Y retomamos esos espacios tan dolorosos también de incertidumbre. Es decir, cómo la incertidumbre llegó a cambiar las creencias en los jóvenes. Las creencias de todos, es decir, ¿por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué voy a regresar? Yo quiero estar en mi escuela, yo no quiero estudiar, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un efecto también que disemina entre la comunidad de los jóvenes o de las adolescencias y de la población las creencias con respecto a yo
y el internet, yo y las máquinas, yo y estar en mi cuarto, yo estar aquí, ¿no? Y cómo se generaron también otros tipos de violencias sexuales graves. La violencia digital gigante. Exacto, cómo fue un punto ahora sí de quiebre en donde decir qué está pasando en las redes sociales, que era lo que de una u otra forma veíamos cuando analizábamos el tema de las violencias sexuales o el consumo o el alto consumo de drogas, porque es como el internet está en todos lados puedo tener acceso a todo, y esto fue una parte que vulneró también a las juventudes. Y cuando hablamos de perspectiva de juventud, lo hablo en la parte política. ¿Cuándo son jóvenes activos y cuándo no? ¿Por qué no apuesto por los adolescentes para formarlos como ciudadanos cuando cumplan 18 años? Porque son ciudadanos ya de entrada. Pero ¿qué me dice que no? Esta carencia de no analizarlo con una perspectiva de juventud. La parte cultural. ¿En qué creen los jóvenes? ¿Cuál es la producción cultural desde la vestimenta, desde las canciones, desde la música, desde lo que observan en películas, en series, desde lo que construyen ellos? Y esta construcción entre ellos como jóvenes genera un saber entre ellos, y ese saber se convierte luego en conocimiento, que ese conocimiento tendríamos nosotros que codificarlo para saber qué tenemos que atender en ellos. Y luego la otra parte, el factor social, económico en los jóvenes. O sea, también hay una necesidad económica en ellos, una necesidad de formación también, si lo hablamos en tema académica. Y esta perspectiva de juventud, de pronto, las instituciones debiéramos de estar planteando específicamente el abordaje a ellos. Es decir, ¿cómo puedo yo saber que un adolescente o una joven que viene a denunciar una situación de violencia sexual o de violencia de género, violencia de pareja, cómo tengo que abordarla? Claro. ¿Por qué tendría que abordarla o abordarlo, en este caso al hombre, si es agresor, si cometió un delito, si es víctima, etcétera? ¿Por qué lo tendría que abordar como un adulto? ¿Por qué? ¿Qué me dice que lo tengo que hacer así? Y esas son rutas que tendríamos que replantearnos como a manera de reflexión, que la perspectiva de juventud lo que busca ni es discriminar, ni es generar un clasismo de porque es hombre, porque es joven. No. Simplemente cómo es la mejor atención para centrarnos justo en las causas. Y si te fijas, el trabajo con violencias es una construcción social que se da también. Y es trabajar con las creencias. ¿Con qué trabajamos? Con las creencias. Y las creencias es un factor cultural muy arraigado que se nos ha heredado a los hombres y a las mujeres y a los niños. Pero que esta parte estructuralizada en la pandemia y antes de la pandemia, el tema que veamos del crimen y ahora lo que está pasando con toda la situación socioambiental, pues también está replanteando todas estas creencias. Y las creencias van arraigadas en cómo trabajarlas. O sea, cómo decirle a una jovencita, pues estás en tu derecho, estás muy bien lo que estás pensando, porque tus derechos sexuales son tuyos y tú puedes disfrutar de tu sexualidad, cuando ella en su concepto dice, no, es que a mí me han dicho que eso está muy mal, y desde ahí hay una culpa, y desde ahí ella ya se asume con una vulnerabilidad que cualquier hombre puede venir y la violenta sexualmente. Entonces no se apropia de su cuerpo. Y esta creencia a lo mejor lo voy a poner como un ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo que lo damos ahí con los grupos. ¿Cómo cambiar la identidad de alguien que le va a Rayados y luego le va a Tigres? O de Tigres y luego le va a Rayados. Eso es casi imposible. Entonces, ¿cómo el gran labor que tenemos que hacer, que nos dedicamos al ámbito social, desde la tecnología social, para poder hacer clic en esa causa que me lleva a mí a decir, ¿por qué voy a violentar a una mujer? ¿O por qué me sucede lo que me sucede? ¿O por qué yo como policía voy y trato a los jóvenes como si ya tuviera un supuesto de que son delincuentes? Cuando tengo que bajarme, ¿cómo están, chicos? Miren, soy el policía. O porque tengo que siempre compartir a los jóvenes que tendrían que estudiar ciertas áreas o tendrían que trabajar como un factor laboral en la construcción. Cuando dicen, pues es que mi papá trabaja en la construcción, yo no quiero trabajar en la construcción, pero tampoco quiero estudiar. ¿Pero qué podemos hacer?
pues Apodaca hay una inversión muy grande tecnológica, pues hay que dar unos talleres de programación, porque los chavitos a partir de la pandemia empezaron a generar más enfoque en la tecnología. Y entonces la tecnología, si tenemos un país con investigadores en temas de tecnología, si tenemos programadores, con todo este movimiento que viene ahora de Tesla, pues estamos preparando a los chavitos que ahorita a lo mejor para la parte adultocéntrica de decir, es que solamente son gamers, solamente se la pasan jugando 24 horas, pues vamos a replantear. Vas a ser gamer, vas a jugar con tecnología, vas a programar y puedes crear lo que imagines. Y esa es la parte de la perspectiva de juventud. Cómo comprender las creencias de los jóvenes para llevarlos a reconstruir las atenciones que damos como víctimas, como jóvenes en temas de prevención o simplemente como lo que estás haciendo en Pacto, que es una parte importante también. Los jóvenes que sean el punto central de este movimiento. Me parece bien interesante todo lo que me dices, sobre todo me quedo con la parte de la innovación desde estos impulsos institucionales, porque recuerdo clarísimo, me viene clarísimo una idea a la cabeza, que es, ¿qué es lo que pretende resolver la alerta de género? La violencia estructural, o sea, la violencia institucionalizada, ya sea en el sector público o en las propias instituciones sociales, que personas violentas que nacimos en un espacio de violencia social y que después nos reproducimos en espacios de violencia social y que surgen hijas e hijos que su perspectiva, su conocimiento del entorno está inmerso en una violencia social, que es el momento histórico que les tocó vivir. En este lugar, eso es lo que está sucediendo. Entonces, cuando viven en sociedad, su construcción pues tiene un dejo de violencia, y cuando forman parte de las instituciones públicas o privadas que inciden en el resto de la sociedad, pues son esas mismas personas, y los diseños de sus propuestas, de sus programas, de sus alternativas, pues tienen esa gota de violencia, ¿no? Entonces, si nosotros traspolamos esto al adultocentrismo, pues vamos a advertir que hay brechas importantes. ¿Y cómo vamos a poder los adultos que no somos nativos digitales pensar que existe todo un mundo de conocimiento tecnológico para los nativos digitales que pueden explotar de las maneras más positivas? Simplemente vivimos en la era de la inteligencia artificial. ¿Cuánta creación no existe el día de hoy a partir de esa inteligencia artificial, ¿no? Aquí hay un mundo por procesar, por programar, por proponer para hacer una sociedad mejor a partir de estos conocimientos nativos que tienen. Y ya de aquí me quiero brincar a otro punto que recordé con tu conversación, que tiene que ver con un segmento de la población femenina que está en estas edades y que es nativa feminista. Son mujeres que nacieron escuchando un discurso, una lucha, y nosotros descubrimos a los 9 años, a los 12 años, a los 14 años, que ellas empezaban a hablar con su propia voz y que exigían igualdad y que rechazaban el machismo y que hablaban que estaban en contra del patriarcado. Y tú decías, pero ¿cómo dices todas estas cosas y cómo tienes todo este bagaje y toda esta información que yo no tengo tan claro como lo tienes tú? Pero es que tienen un enorme consumo de información. Y algunas de ellas se sumaron a este rubro, y bueno, pues las marchas ahora son increíblemente más grandes que cuando participamos en generaciones anteriores, porque simplemente después de la pandemia, la nueva generación salió a la calle a exigir sus derechos, ¿no? Y frente a eso, hay un fenómeno interesante en la masculinidad, que es el vacío de respuesta frente a esta ideología tan profunda, porque volvemos otra vez a las creencias, esta ideología tan profunda que tiene este segmento de mujeres que efectivamente no es la inmensa mayoría, porque hay muchas niñas, adolescentes y jóvenes de su edad que todavía
están siendo víctimas de violencia y no alcanzan a identificar que lo que viven es violencia. Pero ¿qué pasa en el estrato del segmento social en donde ellas tienen tal carga ideológica y tal convencimiento de lucha y no permiten que la violencia les llegue, cuando enfrente hay un joven que sí obtuvo la información igualitaria? La verdad es que las generaciones cada vez son más igualitarias, entienden los derechos, el respeto, los límites, pero no entienden ese contenido ideológico de sus pares que están enfrente de ellos, ¿no? Y creo que ese también es un reto importante porque, como tú dices, que no prevemos lo que va a pasar en este futuro que ya sucedió, que es lo que le está sucediendo a esta generación de jóvenes, que le faltan contenidos para contrarrestar este contenido profundo que tienen ellas. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Pero sobre todo, ¿qué nos podrías aconsejar sobre esto para ellos que llegan tarde o por lo pronto que nosotros hicimos el hallazgo tarde del vacío que ellos encuentran? ¿Cómo ir rápido? Porque van a seguir creciendo en la misma generación. Sí, claro. Es un tema de mucho análisis muy macro y micro. O sea, es desde lo que se está pasando a nivel internacional con los movimientos feministas y lo que ha sucedido también en la historia de Nuevo León. O sea, si vemos la historia que yo lo puedo contar a lo mejor antes del 2000, después del 2000, cuando estuvieron aquí los globalifóbicos, no sé si lo recuerdas. Sí. Pues yo era un estudiante, o sea, yo no andaba ahí, pero me hubiera gustado andar. Pero, pues no, o sea, simplemente vi que había marcha y dije, pues interesante, ¿no? Después, mi hermano me cuenta que en Italia, o sea, anduvo por allá y me dice, oye, está bien padre el movimiento en Italia. Hay no recuerdo el concepto, pero como lo dicen, pero hay casas abandonadas que se apropian los chavos y hacen actividades culturales. ¿Cómo los ocupas? Los ocupas, y los ocupas. Y digo, interesante. Después conozco al doctor Castillo Bertier y conozco su experiencia de ocupar un cine abandonado que ahorita se llama El Circo Volador en Ciudad de México. Y que viene desde todo esto, ¿no? Todos estos movimientos sociales de los jóvenes. Y después me enfrento y empiezo a trabajar temas de violencia en grupos con mujeres en las colonias. O sea, dije, hay que trabajar con grupos de mujeres. Y mi taller era así un cartel que decía, te invito a un taller sobre violencia. Entonces la gente es, ¿cómo un taller de violencia? Vamos a trabajar. Y pues resultó que trabajé con muchas mujeres en las colonias, en sus casas, con talleres de violencia, trabajando y analizando el tema de género, ¿no? Y pues ahí estaba, o sea, ahí viví, pero en aquel entonces era así como el señalado, como, oigan, ahora es 25 de noviembre y vamos a hacer una marcha aquí en la colonia, ¿qué les parece? Hacemos un recorrido. Mi compañera, la doctora Karina Castro y otras compañeras que andábamos ahí, pues ahí andábamos en la René Álvarez, en la Gloria Mendiola, en las calles, y lo que nos enfrentábamos eran los taxistas, casi nos echaban el carro, y era un grupo de 25 personas, o sea, 30, y ahí nada más con carteles, etcétera, ¿no? Y luego viene todo este movimiento de la generación también de ustedes, o sea, que para mí son como aprendizajes también, que andaban ya con el tema de la ley, que se promulgó la ley, y todos, genial, ¿no? Pero luego empiezan los aprendizajes de la otra generación, hablando los que vienen de atrás, ¿no? Que empezamos a encontrar que el internet ya estaba movilizando también estos constructos, pero también mal informando. Entonces viene ya todo este movimiento histórico, y me adelanto ya a este momento, y en esta parte importante ya lo puedo ver como el enfrentarnos específicamente al problema y a una solución. O sea, cuando hace 20 años veíamos un gran problema, que no había información, que las mujeres no sabían qué estaba pasando, y si hablamos de los 90, pues peor, ¿no? Pero ya hay una ley que nos dice, pasa esto. Y luego ya hay un movimiento, y luego empiezan los movimientos de las mujeres, y luego empieza la primer marcha, y yo, increíble. O sea, está genial, ¿no? Está genial. Pero luego también empiezan los otros discursos, los subgrupos que empiezan a reconstruir todo este tema de género,
todo el tema feminista, todo el tema, luego sale el tema de masculinidades como si fuera otra parte contraria al feminismo, cuando realmente no, sino la masculinidad nace desde una perspectiva de las mujeres hacia los hombres. Y cómo yo lo puedo resumir en aquella mujer que ve a los hombres que observan a las mujeres. O sea, fíjense, o sea, es las mujeres feministas, las mujeres que observaron a estos hombres, que veíamos a las mujeres, cómo las veíamos, cómo las tratábamos, y que ve a otras mujeres que son las vulneradas. Entonces, la mujer que mira a los hombres, que mira a las mujeres, es una parte importante porque es comprender a estas mujeres desde una perspectiva muy macro, cultural, del saber, de las creencias, y que nos dice, ocupamos que el problema no me lo des a mí, el problema son ustedes. ¿Qué tienes que hacer? Y hay una necesidad de resistencia. Ellas se resisten. Dicen, yo ya no quiero estar en este lugar. Me resisto. Encuentro el saber en mi interior, con otras mujeres, en lecturas, pero te hago una propuesta. No me lastimes, no me violentes, retírate. ¿Y qué hacen los hombres? Porque están ellas cuestionando y confrontando la creencia. Oye, pero pues mi abuelo, mi padre, y la creencia es la identidad. Y si lo hablamos de emociones, se convierte en un dolor. Y si no tengo los elementos para identificar mis emociones, pues reacciono con violencia. Y entonces empieza todo este movimiento, ¿no? De decir, bueno, pues hay que trabajar con los hombres. Y empezamos a trabajar con hombres. Pero también nos enfrentamos, Elisa, a que hay una, digamos, una brecha muy alta en donde las mujeres empezaron a redescubrirse, resignificarse y retomar su autonomía y su autodeterminación. Cuando los hombres pensaban que no, o sea, es que están más arriba que nosotros, nos están violentando. Y en los grupos que yo he tenido con hombres, digo, no, se llama igualdad. Se llama igualdad, o sea, estamos igual, en las mismas condiciones. Solo que tu saber desde el machismo quiere buscar minimizar estos factores en ellas para sentirte superior. Porque tu autodeterminación, tu autoestima y tu autonomía, tú mismo lo estás devaluando por un saber que desconoces. Y entonces nos enteramos que luego nos enfrentamos como a estos movimientos, cuando los hombres no están preparados, cuando no estamos preparados como instituciones, porque también es como, o sea, es que van a quemar, es que qué miedo me dan, es que, pues yo lo veo como que es una manifestación sociocultural de una resistencia a un problema que se requiere atender estructuralmente. Y qué bueno que se está atendiendo. También nos enfrentamos ahora a otro momento, ya histórico, el presente, si queremos anticipar en un futuro, ¿no? Que de una u otra forma, y me ha gustado cuando haces los análisis en las mesas que hemos compartido, que también yo le llamo, Gloria González, la doctora Gloria González, feminista de la Universidad de Texas, regia, autora del libro Secretos de Familia, menciona, hay una colonización del feminismo, hay que tener cuidado. Hoy en día se está colonizando el feminismo y tenemos que poner alerta porque la colonización viene desde el machismo y estamos replicando prácticas que nos estamos haciendo daño. O sea, yo como grupo de mujeres hacia el grupo de los hombres, o hacia un hombre o hacia los hombres. Yo como hombre ejerciendo el poder, la violencia hacia otras mujeres. La intelectualidad no me dice a mí que voy a cambiar y voy a dejar de ejercer violencia. Si me centro en la intelectualidad del saber, de leer, de ya me sé todos los conceptos, ya estoy preparado, bye. Pues no. Hay una parte también que es el sentir. O sea, el sentir. O sea, ¿qué me pasa cuando me siento que mis compañeras feministas me dicen, oye, relájate, porque te siento muy tensa, muy tenso? Pues probablemente puedo reaccionar, pero también tengo que aceptar que tengo que escucharlas. Y en ese concepto de la colonización, yo empiezo a reproducir mi machismo con mis hijos, con mis amigas, en mis estructuras institucionales,
Y es donde empiezan a crearse como estas redes que hablas. O sea, le hablabas ahorita, pues una institución a lo mejor está formada por vecinos, vecinas que fueron vecinos, vivieron algo y lo se inserta en una institución. ¿Y qué me llevan de lo que vivieron en la institución? ¿Y en qué se convierte en la institución? Y luego, ¿cómo trato yo desde esa institución a las víctimas o a los agresores? Los puedo tratar desde el dolor y desde el enojo. Desde esta colonización. Y puedo estar reproduciendo acciones que son justo con las que estoy marchando. Contra las que estoy marchando, ¿no? Entonces es un tema de alerta, de una conciencia muy crítica, centrada en las emociones y en mí, en persona hablando y en el grupo. Y se vale escucharnos, ¿no? Se vale también. A mí me encanta, yo tengo, pues todas mis amigas prácticamente tienen esta perspectiva, ¿no? Me preocupa también los hombres que no tengan esta perspectiva. Y desde ahí, cómo estos hombres reaccionan también ante esto, ¿no? Y una parte fundamental cuando hablamos de este dolor es qué les duele a ellas y qué nos duele a nosotros. Y ese dolor, cómo se convierte, se transfigura en violencias, en ejes relacionales. Y cómo esos ejes relacionales se instalan en las instituciones. Y luego se convierten en procesos de creencias. Y luego se instalan en la cultura. Y es lo que tenemos que anticipar. Que las instituciones no se nos colonice desde lo que menciona la doctora Gloria González. Porque somos el principal conector para las mujeres, para los hombres y para las víctimas. Los hombres me dicen, entonces todo es violencia. Digo, no. Abrazar no es violencia. Hablar, llorar no es violencia. Es violencia lo que tú ejerces a tu pareja contra su condición de ser persona, a tus hijos, etcétera, ¿no? Y entonces entra también las mujeres. Todo es violencia. Digo, no todo es violencia. Pero sí podemos llegar a ejercer ese control si desconocemos qué me está sucediendo. Y eso se lo compartí a un equipo con los que trabajo. Si trabajamos violencia sexual, ¿por qué tengo que todo verlo desde el señalamiento? ¿Por qué no primero genero qué me mueve a mí trabajar violencia sexual? ¿Puedo trabajar violencia sexual? ¿Puedo trabajar violencia? Y también hay que ser justos conmigo, ¿no? Pues tal vez no lo puedo. Entonces, ¿por qué lo hago? Podría estar generando más daño que una remediación hasta estos conceptos, ¿no? Y eso tiene que ver con esta colonización del poder todo, ¿no? Claro, súper interesante este viaje en el que nos has llevado, Rafa, durante este tiempo, desde el pasado hasta el presente, la proyección de futuro, lo macro, lo micro, lo local, tus experiencias, tu conocimiento, la experiencia de otras personas. Y creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos charlado. Creo que es importante abrir ese espacio que comentábamos para una reflexión permanente, sobre todo en el tema que tiene un poco menos de trabajo y difusión, que es el de las masculinidades, que charlamos que es importante dejar quizá este podcast para hablar de los temas de las mujeres plenas y abrir un espacio nuevo para buscar hacer hombres mejores, ¿no? Y me parece súper interesante y me parece que tú has sido un precursor de muchísimas cosas y el día de hoy simplemente en este podcast, está siendo precursor de una nueva forma de analizar y comunicar las cosas aquí a partir de Apodaca, pero en realidad, como lo mencionábamos, ¿no? Este es un espacio que llega a todos los escuchas de todos los lugares que permita ese internet tan vasto, ¿no? Que está en todos lados. Te quiero pedir que nos hagas el favor de hacer una reflexión final, ahora que se agota el tiempo, y que esta reflexión final pues sea el inicio de estas nuevas propuestas que vamos a tener. Sí, pues yo creo que es primero agradecer, o sea, que ustedes tienen el primer espacio para atención a hombres y que hay que trabajarlo, hay que usarlo, ¿no? Que los hombres vayan, no tengamos miedo a ir y hablar de lo que nos duele.
Y hay que empezar a cambiar las formas de pensar, hay que cambiar las formas de sentir y hay que no tener miedo a sentir, ni miedo a pensar, ni miedo a hablar. Y sobre todo, miedo a sentir el cuerpo. Mi cuerpo me dice qué me pasa y dónde siento el dolor y dónde siento la tristeza. Son señales. Ese riesgo fatal, así le llamamos, puede determinar que pueda tener una vida mejor, una condición mejor y una relación mejor con todas y todos. Sí, y me parece muy interesante esta reflexión final y sobre esa hago la mía, que tiene que ver con que la necesidad de erradicar esta violencia estructural de la que hacía comentario anteriormente es por la necesidad que tenemos de establecer una paz positiva y permanente que nos permita vivir en plenitud. Entonces no solo se trata de formar mujeres plenas, sino es indispensable que construyamos espacios de paz, agentes de paz, para que también podamos tener en la sociedad una sociedad construida por hombres plenos. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y nos vemos por aquí ando y ya saben, estamos ahí en Supera y pues te agradezco mucho este espacio y pues sabes que siempre es una admiración a tu trabajo y a toda tu convicción por el trabajo que pues desde tiempo ya hemos estado en muchos foros simultáneamente, pero siempre nos encontramos. Sí, muchísimas gracias y aprovecho esta ocasión no solo para agradecerte a ti todo lo valioso que nos presentas hoy, pero todo lo valioso que nos entregas a la comunidad en tu vida, sino también para que le lleves nuestro saludo muy afectuoso, muy cariñoso al equipo de Supera, que es pues un motor de muchas cosas positivas para Nuevo León. Muchas gracias. Claro que sí, eso lo hago llegar a nuestro patronato, a la señora Yolanda Santos de Hoyos, el ingeniero Federico Garza Santos y el licenciado Miguel, nuestro director general. Un abrazo bien fuerte. Gracias. Este programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.